L'Espai Contrabandos de Barcelona ha acollit la presentació de la novel·la gràfica Els anys d'Allende, un còmic minuciosament documentat que narra els fets ocorreguts a Xile des del punt de vista d'un corresponsal nord-americà, que arriba al país 3 anys abans del cop d'estat per investigar i escriure sobre el fenomen de la unitat popular. La novel·la gràfica, que va rebre el premi a la millor edició a la passada versió de la Fira Internacional del Llibre de Santiago, a Xile, s'ha presentat de la mà dels seus autors, Carlos Reyes i Rodrigo Algueta. Carlos Reyes va néixer l'any 1967 a Santiago de Xile. És guionista, comunicador audiovisual i docent. Ha contribuït a l'organització de diversos festivals del còmic i és cofundador de l'editorial independent Feroces Editores. Ha col·laborat en pròlegs, assajos, entrevistes i còmics en diverses publicacions xilenes i d'arreu del món. D'altra banda, Rodrigo Algueta, també nascut a Xile l'any 1971, és dibuixant i professor d'arts plàstiques. Ha treballat com a il·lustrador per a diverses editorials i ha exposat els seus treballs tant a Xile com a l'estat espanyol. També realitza tasques de gestió cultural, organitzant i coordinant projectes i esdeveniments de narrativa gràfica. Tots dos autors han presentat la traducció en català d'Els anys d'Allende, un còmic que va ser publicat l'any 2015 originalment en castellà per l'editorial Jueders a Xile. Sí, también agradecer que estén acá esta tarde de verano, que estén ocupando este tiempo para conocer de nuestro trabajo. Para nosotros es una gran felicidad y estamos muy agradecidos con la editorial Tigre de Papel, que ha permitido que nuestro trabajo esté traducido al catalán y la gente de Cataluña pueda acceder a él. Para nosotros es realmente un momento de orgullo y de mucha felicidad, así que muchas gracias por que estén acá. Y bueno, nuestro libro es una novela gráfica que en Chile fue editada en el año 2015, perdón. 2015. Y, 1915. Claro. Y con esta novela gráfica nosotros lo que hacemos es narrar desde el momento en que Salvador Allende es elegido, incluso partimos unos pocos meses antes, hasta el golpe militar. Entonces, esta obra no es un resumen de los años de la Unidad Popular, sino que es una visión donde hay algunos momentos rescatados y estos momentos son el telón de fondo de unos personajes ficticios que Carlos Reyes como guionista creó. Es un trabajo que hicimos en conjunto y que nos ha llenado de mucho orgullo, porque nos ha permitido viajar por el mundo, nos ha permitido conocer otros países que se han interesado por lo que ocurrió en Chile y hemos descubierto cómo la imagen de Salvador Allende y este momento histórico de nuestro país, que no tan solo repercute en nuestra historia chilena, sino que también hemos comprobado cómo está repercutiendo a nivel mundial y por eso también el interés por la imagen del presidente Salvador Allende. Sí, es un libro que, como dice Rodrigo, es una panorámica, una investigación documental de ese periodo, de los 3 años del gobierno de Salvador Allende. ¿Qué quisimos hacer con este libro? Quisimos hacer un libro que fuera capaz de transmitir a ustedes, que o lo van a leer o lo leyeron, transmitirles la sensación de estar ahí, la vorágine de situaciones, de hechos que se producían día a día en el gobierno de Salvador Allende. Y el libro es una selección de hechos. Pasaron muchas más cosas diariamente, todos los días sucedía algo importante. Imagínense ustedes la cantidad de datos que teníamos. Y el libro lo que quiere es transmitir a ustedes esa vorágine de situaciones que llevó y que confluyó en ese momento climático del golpe de Estado, que no solo termina con la historia de Salvador Allende en nuestro país y con la muerte de él, sino que también algunos investigadores han estado hablando un poco de el cierre de toda una época, ¿no? De todo un periodo histórico del mundo que se cierra con esa moneda en llamas y con un presidente dentro con 20 personas
con un par de armas, enfrentándose a todo un ejército con tanques y con aviones que lo están bombardeando, ¿no? Esa imagen poderosa creo yo que es la que ha afectado a todos aquellos a quienes admiran la figura de Allende, incluso a gente que ni siquiera es admiradora, pero sino que reconoce en él a alguien que estuvo, un hombre, un anciano, como decía Rodrigo, no sé qué edad tendría, ya no recuerdo, 60, enfrentándose a un ejército con armas en un palacio de gobierno atrapado, ¿no? Y sin ningún apoyo armado de la izquierda, puesto que no existían ejércitos para ayudarle. Entonces, Allende cumple ahí una función, como le gusta decir a Rodrigo y a mí también, arquetípica casi, ¿no? Se convierte ya en un presidente que no es un hombre común, es un mito. Tiene que pensar ustedes que si alguien dijera que Allende eligió la moneda para resguardarse en ese momento del golpe, eligió el peor lugar. La moneda no, el Palacio de la Moneda no es un lugar, no es un regimiento para resguardarse de un ataque militar. Él habría ido a un regimiento, pero se quedó en el Palacio de la Moneda. Fíjense todo lo que significa esto. Esta historia en Chile todavía es una historia muy, pero muy viva. Todavía está en los niveles más inconscientes de la población. Es una historia que en Chile decimos nos tiene atorados aquí, nos tiene aquí en el cuello. Se empieza a tocar el tema, se empieza a hablar de esto, inmediatamente sale la polémica, empiezan inmediatamente las discusiones, uno empieza a descubrir las distintas visiones que hay en torno a este tema. Entonces para nosotros como creadores del mundo gráfico, era una responsabilidad hacer este libro. Lo sabíamos desde el primer momento. Yo me siento absolutamente privilegiado de haber estado en el momento y en el lugar adecuado cuando Carlos me invita a ser el dibujante de esta novela gráfica. En Chile se habían hecho cosas con respecto al golpe militar, pero todavía ha sido en historias muy cortas. Incluso yo había hecho una que traté del tema, pero de pocas páginas. Y tangencialmente, pero ya tratarlo directamente y recopilarlo en un volumen no se había hecho, era una deuda. Justamente aparecieron en ese periodo del año 2015, cuando nosotros publicamos, aparecieron algunos títulos de novela gráfica, entonces hubo una explosión. Sabíamos que iba a ser un tema delicado, sabíamos que íbamos a tocar de alguna manera la fibra del inconsciente del chileno, y yo creo que la prueba de eso es que en Chile le fue bastante bien al libro. O sea, la cantidad de volúmenes vendidos para el mundo editorial de nuestro país, que es bastante pequeño, es algo para abrir botellas de champán, porque en este momento tenemos calculado unos 8.000 libros vendidos en Chile, y eso es mucho, es mucho. Entonces, y lo otro también que habla de tal vez un cambio en la mentalidad del chileno, este chileno que se atreve a hablar de este tema, es que en los eventos que hemos participado nos hemos encontrado con gente que es de derecha, que es pinochetista, pero se acerca de una manera al libro diciendo, ya, lo voy a llevar, lo voy a comprar para informarme, para ver cuál es tu opinión. Y también incluso en el día del lanzamiento, un muchacho se nos acerca, un muchacho joven, y nos dice, ¿saben qué? Yo fui al funeral de Pinochet, fui, lo saludé, hice la fila en la escuela militar, aguanté todas esas horas porque mucha gente fue a los funerales para despedirlo, y resulta que ahora estoy yendo al lanzamiento de una novela gráfica sobre los años de Allende. Entonces mi respuesta fue decirle, ¿sabes qué? Te felicito, agradezco lo que me estás diciendo, porque en el fondo cuando nosotros tenemos una sola visión, nos transformamos en un cíclope, y un cíclope con un solo ojo, con una sola visión, se transforma también en un monstruo. Tenemos que aprender yo creo que eso es uno de los mensajes que tiene nuestro libro, que permite que si somos de distintas posiciones, vamos, con los datos, con la información, empecemos a cambiar y a replantearnos con nuestras expectativas, con nuestras visiones de mundo. Vamos a hablar un poquito más y me gustaría que después se convirtiera en una conversación, ¿no? Para no hablar solo nosotros, nos interesa mucho conversar, discutir con ustedes. Yo estoy feliz que se haya editado en catalán, ¿no? Para mí, que seguí con mucha atención desde Chile todo lo que pasó acá, estuve pegado al televisor durante todos esos días, y que después nos avisaran de que estaban interesados en editar el libro acá, para mí cerró un capítulo, ¿no? Selló algo.
porque sentía que era importante que acá en esta tierra se leyera un libro que de algún modo también tiene que ver con algo que sucede acá, con ustedes. Creo que el libro de Salvador Allende, más que un libro que habla del 70 al 73, es un libro que habla del hoy en muchos lugares del mundo, no en vano está editado en Turquía, en donde también se puede hacer una lectura a partir del libro, porque si bien es muy local, cuando nosotros lo hicimos, el editor dijo: este libro se va a editar solo en Chile, porque yo le había dicho: voy a cuidar el lenguaje y lo haré neutro, sin muchos chilenismos, Y él me dice: sí, no lo hagas así porque no lo van a leer en otros lados, esto es muy chileno. Yo no le hice caso y lo hice neutro. Y agradezco haber hecho eso porque se ha editado en muchos lugares. Pero yo creo que lo que les interesa a otras personas en otros países es la figura de Allende, pero también siento que quienes lo han editado en todos los lugares donde se ha editado es porque sienten que el libro puede decir algo en ese lugar, en este momento. Las preguntas que los personajes hacían o de las cosas que discutían eran lo mismo que estaba pasando en Chile en ese momento. Esto era el 2015 y estaban los estudiantes en la calle pidiendo educación gratuita, que eso me imagino es noticia que ustedes conocieron acá también. Y el libro era muy actual también. No era un libro del Chile del 70, también era un libro del Chile del 2015, en el momento en que lo estábamos haciendo. Sí, yo creo que nosotros, sin buscarlo, o sea, en ningún momento vayan a pensar de que nosotros estábamos soñando que el libro se iba a traducir afuera y iba a estar circulando. No, nunca lo imaginamos. Y prueba de eso es que ocurren algunas cosas que adaptado a la realidad española pueden llegar a ser chistosas incluso. Pero hay muchos elementos dentro de la historia que tienen que ver directamente con nuestra familia. Hay una página, por ejemplo, en la cual se muestra el momento justo del bombardeo. Ya. Y en esa página ustedes van a apreciar dos franjas a los costados, como si fuera una tira de cine, en la cual se muestran instantes de los cuales son implicados por este acto del bombardeo de La Moneda y lo que significó eso. Está el piloto de los Hawker Hunter, que es el avión que está ahí dibujado, gente que abrió botella de champán, lo que significó que después con los detenidos desaparecidos. Está la imagen de Pinochet, esta famosa imagen de Pinochet que fue tomada el 19 de septiembre del año 73 en la Gratitud Nacional, en la cual él usaba estos lentes oscuros junto con su uniforme y más encima era la misa. Lo que pasa es que en Chile el poder político y militar y religioso están muy unidos en esa época, estaban muy unidos y se hace una misa para el 19 de septiembre que tiene que ver con las fiestas patrias de Chile y van los generales de ejército, el presidente y el general, el cardenal de Santiago en esa época decidió trasladarlo y se fue a otra iglesia, bueno, una historia. Pero ahí, sí, un cardenal de izquierda, pero ahí Pinochet más encima sabe que lo estaban fotografiando y su rictus de la boca la exagera mucho más. Está enojado. O sea, él está con actitud en toda la misa muy enojado, claro. Sí. Él está enojado porque el cardenal no ha hecho lo que él ha querido, puesto que el cardenal no está de acuerdo con él. Y en la foto en que lo vemos él está enfurecido, esa es la actitud de furia, que es famosa, y lo dice el cardenal en sus memorias también, que ellos han discutido y Pinochet no está feliz porque él quería que fuera en la iglesia. Y el cardenal astutamente traslada la misa a un lugar que no es que no es la catedral, y eso enfurece a Pinochet y eso comienza una relación de ellos muy, muy compleja, porque este cardenal años después va a crear un lugar que se llama la Vicaría de la Solidaridad, que es el primer lugar que recibe y hace recursos de amparo para proteger a las víctimas de la dictadura. Por tanto es un cardenal que va a hacer muchas cosas en contra de Pinochet después. Eso. Bueno, y se cuenta que inmediatamente después de esta fotografía, que se hizo famosa a nivel mundial, los asesores de Pinochet le dijeron: ¿sabe qué? Sáquese los lentes. Sáqueselos porque la imagen que usted transmite no es muy buena. Y de ahí Pinochet ya no sale más con esos lentes oscuros. Y acá abajo, justamente abajo, hay una pequeña viñeta
que pasa desapercibida, pero justamente la posibilidad de crear una historia como esta, que es casi como si fuera una película, le permite a uno dejar huellas de una vida personal, de mi vida personal. Este momento me lo cuenta mi madre, entonces es un homenaje a ella, porque en el momento del golpe, ella me toma en brazos. El que está ahí esa persona que está de espaldas es mi mamá, y a quien tiene en brazos soy yo. Ella, como se estuvo transmitiendo por la radio el 11 de septiembre del 73, que se iba a bombardear La Moneda, la gente prácticamente esperó el momento. Y mi mamá trabajaba acá, en esta oficina, en una de estas oficinas mi mamá trabajaba. Entonces ella con mayor razón no salió a trabajar ese día porque trabajaba frente a La Moneda. Entonces este espacio pequeñito me lo reservé para ella. Entonces el libro está lleno también de esos momentos emocionales en los cuales nosotros queremos reflejar y hacer un homenaje a esta generación que vivió ese trauma, que después nos toca a nosotros vivir bajo la dictadura de Pinochet. El libro es el reflejo de una fractura, ¿no? De todo lo que llevó a una fractura que hasta el día de hoy divide a mi país, ¿no? Como ya lo dijo Rodrigo, cuando uno habla de Allende, siempre surge una discusión. No está zanjado el tema. Hay gente que todavía cree que Pinochet salvó a Chile, ¿no? Gente que lo defiende, que no cree que él y sus secuaces torturaron y mataron gente, puesto que todos ellos viven felices en Europa ahora. Eso es lo que dicen en televisión. Hay una suerte de negacionismo en Chile que ha nacido en los últimos años a partir de políticos nuevos muy jóvenes e influenciados por esta, ¿no es cierto?, posverdad trumpiana, si se quiere. Entonces hay toda una discusión en torno. Por tanto, el libro es más actual que nunca en Chile. Por eso que desde el 2015 hasta ahora seguimos hablando del libro, nos siguen entrevistando, viajamos a lugares como el que estamos hoy para hablar del libro, se sigue editando afuera y a nosotros nos sorprende mucho. Queremos mucho este libro, nos ha dado muchas satisfacciones, premios en Chile, pero al mismo tiempo nos ha impedido concentrarnos en nuestro próximo libro, por ejemplo. Porque cada vez que volvemos a Chile, yo necesito tiempo para escribir, no puedo volver a introducirme en un tema tan fácilmente. Entonces me empiezo a introducir en el nuevo tema, trato de hacerlo y ya tenemos que viajar de nuevo a otro lugar, con lo cual mi queja es absurda, ¿no? Porque soy feliz de viajar y de presentar el libro y al que le debemos mucho, mucho. No sé, me gustaría abrir la conversación para hablar con ustedes y que nos pregunten, ¿no?, cosas. Recuerdo que cuando filmaron Desaparecidos, una película que recordáis con Jack Lemmon, sí, era el cine americano acercándose a conflictos de la América Latina a través de un personaje norteamericano que inmerso dentro de una revolución, y bueno, recordáis un poco seguramente esa película. Sí, sí. Me preguntaba cómo, siendo vosotros chilenos, ¿por qué habéis decidido explicar esta historia a través de un personaje norteamericano, ¿no? Este periodista que es como el conductor de la historia, por lo que he entendido, y que parece casi un recurso, ¿no?, de narradores americanos intentando conectar un poco la historia ajena a un público americano. Sí. Cuando hablamos con el editor surgieron varias ideas. Yo tenía esta propuesta. Entonces, otra propuesta que él tenía y que desechamos rápidamente, dijo: queremos que sea un espía, porque había muchos espías en Santiago de Chile en ese momento. Cuando hay nodos políticos como este, sabemos, y lo sabe la historia, está lleno de espías de todos los lugares del mundo que quieren saber qué pasa e influenciar en ese momento. Entonces, que sea un espía cubano, no, porque ya sería muy cerca, hay una militancia ahí, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero que sea un periodista, porque pienso que la función del periodista o la periodista es mirar, estudiar, comentar, ¿no es cierto?, difundir. ¿Y por qué norteamericano? A mí me gusta mucho, y lo dice ahí en las notas del libro, que tienen unas notas explicativas para quienes no conocen algunos de los elementos que están en el libro. A mí me gusta mucho una película que se llama Todos los hombres del presidente, no sé cómo le llamaron acá, que es de los años 70, que es sobre el caso Watergate. Bueno, yo le dije a Rodrigo, hagamos que sea un periodista y que sea norteamericano, a pesar de que quizás Norteamérica ustedes dirán, pero si ellos estuvieron involucrados en el golpe. Por cierto, ¿por qué un norteamericano?
me parecía, primero, me pudo haber sido francés, ¿no? Tenías por sido francés o norteamericano. Necesitamos una mirada externa, que no fuera chilena. Una mirada de alguien externo que llegara a hacerse las preguntas que hay que hacerse. Que fuera directamente a la izquierda y le dijera, ¿y ustedes piensan esto? Y que se pudiera entrevistar al día siguiente con un tipo de derecha en un restaurante lujoso. Tenía que ser alguien que tuviese movilidad. Entonces pensamos que fuera norteamericano porque yo sentía que en el periodo de los 70s Norteamérica también está sufriendo una convulsión político, sexual, económico, revolucionaria, es decir, la contracultura nace. Y hay periodistas que efectivamente viajaron a Chile y se quedaron 3 años. Y me interesaba que fuera norteamericano también porque sentía que podía haber un periodista norteamericano que fuera cercano al movimiento de la contracultura o un poco cercano o que mirara con buenos ojos el hipismo o la revolución sexual sin ser un hippie, por ejemplo. Entonces me parecía interesante que en la cuna de donde surge también el apoyo monetario para el golpe pudiera surgir también alguien que pudiera mirarlo con otra mirada, verlo con otra mirada. Por eso, y porque además necesitábamos un personaje que fuera vicario o representante de quienes lo leyeran y que se hicieran preguntas y que ese personaje les representase de algún modo. Esa era la idea de este personaje norteamericano, porque necesitábamos una mirada que no fuera tan local. Y me gustan a mí esas historias en que se fijan, hay muchas buenas historias con periodistas que viajan y hacen investigación. Entonces esa fue la elección. John Niche, además, esto ya es una cosa más personal, John Niche es un norteamericano que existe, que vive en Chile y con el cual yo trabajé, haciendo documentales en las poblaciones más pobres de Santiago en los años 80, cuando yo tenía 18 años, y gracias al cual yo después estudié cine y televisión, porque aprendí a filmar y a editar con él. Él me enseñó todo lo que supe de audiovisual y el camino lógico era estudiar, y además él contribuyó económicamente a que yo pudiera estudiar. Entonces le debo mucho a él. Pero sin embargo el John Niche que aparece acá no se parece en nada a él físicamente, y tampoco es él en realidad. Pero quería hacerle un homenaje a ese hombre que vino de otro país y que se inmiscuyó y se involucró en la cultura popular del mío. Además, gráficamente, si alguien ve el libro se va a dar cuenta que este personaje siempre está de blanco. Entonces me permitía que él se destacara, fuera distinto a los otros personajes. Entonces, como él va a ser el guía, visualmente, aquí está John Niche, este es John Niche, no hubiese contradicción con respecto a... Era un truco tal vez para que fuera más fácil para que el lector se guiara en un libro donde hay mucho personaje. Es un libro donde además está tratado con aguadas de tinta, en blanco y negro. Entonces, hacerlo siempre con unas tonalidades claras me servía para jugar con los contrastes. Una cosa más, es cierto lo que dice Rodrigo, nosotros queríamos que el periodista fuese a la embajada de Estados Unidos inmediatamente, que sucede en esta página. En ese lugar estaba la embajada de Estados Unidos en ese momento. Entonces viene a Estados Unidos y dice, bueno, llego a tu país y vuelvo al mío, básicamente. Estoy rodeado por los míos acá. Y ahí habla con gente de derecha que está ahí y que le exige al embajador algo, que haga algo respecto de esta nueva Cuba que surge en Chile. Y un dato hermoso de esto es que yo vivo a una cuadra de este lugar. Y lo más interesante, que me entero casi al final del libro, es que yo vivo en este mi departamento, ¿no? Pero a mi izquierda, a un edificio allá atrás, Allende tenía una oficina de trabajo. Y a la derecha, a 2 cuadras de donde yo vivo, está la embajada de Estados Unidos, que ahora ya no es. Y yo estaba escribiendo este libro ahí, al centro, en ese epicentro. Entonces para mí como que, wow, esto es algo, ¿no? Esta sincronicidad tiene que ser algo para mí. Y entonces fue muy hermoso y poderoso enterarme de ese hecho después. Bueno, y en el momento en el cual John Niche ingresa en la embajada de Estados Unidos, aparece el embajador norteamericano en Chile, que es John Kerry, que después él mismo cuenta un momento que vivió con Nixon en la Casa Blanca, cuando el mismo Nixon dice, vamos a exprimir a la economía chilena. Él fue testigo. Y incluso dijo una grosería con respecto a Allende. Este hijo de puta lo vamos a reventar. Él después lo cuenta. Eso, respondimos tu pregunta, gracias. Porque a veces uno habla mucho y no responde nada, ¿no? El otro dice, no,
preguntas? Bueno, ya que dieron el pie al final de la charla sobre el nuevo proyecto o posibles próximos libros, que tampoco suena a pregunta final, pero ya que lo habían dicho, me quedé con la curiosidad de saber si está algo más o menos definido, para dónde va, misma temática o... Tenemos libros en común y libros separados. Estamos haciendo juntos un libro sobre unos indígenas chilenos que habitaban Chile y Argentina, la Patagonia de nuestros países, que se llamaban los Selknam o Shelknam. Es un libro más osado que Allende, lo hemos llevado un poco al extremo. Hemos hecho entrevistas a filósofos, bailarinas, actores, antropólogas, escritores, y todos ellos nos van a ayudar a construir la imagen de estos indígenas de los cuales no sabemos nada. Es un libro que habla de la imposibilidad de conocerles, dado que casi no existen. En Allende experimentamos algo, pero en los Selknam hemos llevado eso a un nuevo nivel para nosotros, para no aburrirnos haciendo lo mismo. Es un libro que esperamos terminar en los próximos meses si el señor Allende nos lo permite. Esa es otra historia oscura de nuestro país. Y lamentablemente, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a la Patagonia, tanto argentina como chilena, ojalá que vayan, porque es un terreno realmente mágico, se van a dar cuenta que está muy despoblado. Y eso es producto que este poder económico de los estancieros despobló esos lugares. No les convenía tener gente viviendo, porque todas esas estepas gigantes las querían para el ganado. Y ahí donde se encontraron con esta etnia, que era una etnia del estado paleolítico, a finales del siglo XIX. Posiblemente, ojalá, estamos en conversaciones para que el libro de los Selknam pueda aparecer en España. No le adelantamos más. Esperemos pronto. Quería preguntarles, aquí desgraciadamente conocemos muy poco el cómic latinoamericano actual, ¿sabes? Los autores clásicos un poco que viajaron más a España durante los años 80 son más conocidos, pero el cómic chileno la verdad es que es un poco un gran desconocido para los aficionados de aquí. Y aprovechando que creo que los dos estáis como muy implicados, tú tienes un portal, ¿no?, que diriges, Economics, tú creo que también organizas algunos eventos, si nos podríais decir, por ejemplo, cuál es el momento, la vitalidad actual del cómic chileno, ¿no?, en que si como vosotros hay mucha preocupación por temas de memoria o el cómic chileno es tan variado como puede ser, por ejemplo, aquí el español, no sé, ¿qué nos podéis hablar del momento actual que vive el cómic chileno? Es un buen momento, es un excelente momento, hay más producción que nunca, hay muchas editoriales independientes, las editoriales, las multinacionales también están buscando historieta local y la están publicando, hay mucha historieta feminista, hecha por mujeres con mucha fuerza, eso es muy importante ahora en Chile, esa discusión. Hay historieta de aventuras también, hay editoriales que publican solo historieta, pero pasa el problema que sucede aquí también, que es difusión y distribución, básicamente. Que uno habla con un francés, lo mismo. Habla con un norteamericano, se quejará de lo mismo. Y uno lo ve de fuera y dice, pero aquí está todo bien. Y siempre nos quejaremos de lo mismo. Ese es el gran problema en todos nuestros países. Pero la historieta chilena tiene un buen momento. Siento que todavía hay que crecer mucho, mayor producción y mejor calidad cada vez. Pero es un excelente momento y, como te digo, el niño bonito de la fiesta, la niña linda de la fiesta de la historieta ahora en Chile, junto con la ilustración, que también ha tenido una explosión, junto con el cine chileno. Todo eso está pasando ahora. Estamos muy felices de que estemos en este momento nosotros haciendo historieta. Yo personalmente llevo relacionado con el mundo del cómic ya trabajando desde el año 98. Y desde ese periodo he ido viendo cómo ha ido cambiando también esta temática. Como dice Carlos al principio, uno podía trabajar en fanzines, en publicaciones que uno mismo se autoeditaba, participaba en algún festival, algún evento y mostraba su trabajo, hasta más o menos 2005 o 2007 comenzó un fenómeno que nadie esperaba en Chile, en la cual editoriales empezaron a publicar cómics. Y eso a nivel mundial empezaron a aparecer estas novelas gráficas, la aparición del lomo que se puede montar en estantería, fue algo nuevo para nosotros. Entonces, además que eran historias que
que tienen que ser de una extensión autoconclusiva, hacer cómic tiene una complejidad. O sea, no es tan solo aquí, no tan solo se requiere un buen dibujante o un dibujante disciplinado, sino que además se requiere que el dibujante narre, sea capaz de mantener una secuencia, sea capaz de contar algo. Y lo mismo pasa con el guionista. El guionista tiene que adaptar su novela visualmente. Entonces eso es un súper esfuerzo. En Chile siempre nos gusta entre los dibujantes, cuando nos juntamos, contar cuántos son los dibujantes chilenos que viven solamente del cómic. Ese es un tema súper recurrente. Y siempre hemos llegado a la conclusión que no son más de 7. No más de 7 en todo Chile que viven del cómic. Bueno, si podéis hablar un poquito más de cómo fue el proceso de documentación, tanto para una parte como para la otra, ¿no? ¿De qué tirasteis? Hay una abundante bibliografía también que tiene que ver con videos, con películas, documentales. Sí, hay mucha investigación. La historia es un hecho que se va construyendo, es un constructo. Y no sabemos lo que va a pasar en el futuro con respecto a esta nueva visión de la historia. Y justamente nos enfrentamos a ese momento en el cual la historia oficial en Chile y la misma familia de Allende la ha zanjado como que fue un suicidio, pero siempre aparecen voces que van criticando eso. Incluso con Carlos tenemos distintas visiones con respecto a lo que ocurrió ahí. Por eso preferimos dejar esta página en blanco, sin texto y nada concreto. Porque yo creo, a lo mejor Carlos puede tener otra opinión, y ustedes también, yo creo que en el futuro van a salir nuevos antecedentes y va a cambiar la historia. Yo creo más en la tesis del homicidio y de que el suicidio que está al otro lado, nosotros nos mostramos esa. La imagen. La imagen aquí está representada, este es el dibujo de forense que hizo el perito dibujante de la Policía de Investigaciones, que fue ese día en la tarde al Palacio de la Moneda. Claro, de ahí surgió la idea del suicidio, pero yo creo que fue un montaje. Hay otras personas que pueden plantear otra cosa, pero me gusta mucho la investigación que realizó un médico forense, que es el doctor Rabanal, que yo los invito, si les interesa este tema, coloquen en YouTube simplemente Dr. Rabanal, Radio Cooperativa, y va a aparecer la entrevista que le hacen la periodista que conduce ese programa en la mañana, donde él da todos los antecedentes en los cuales él plantea que fue un homicidio. Y él incluso va más allá de su trabajo forense de investigación con respecto a los restos de residuos de disparo que había en el lente y en el cráneo. Porque en teoría lo que cuenta la historia es que él se disparó con un fusil bajo el mentón, y así fue como quedó sobre el sillón. Pero el doctor Rabanal plantea que, claro, está este disparo, pero también hay residuos de disparo aquí, con un orificio en el cráneo. Para mí es un honor, para nosotros es un honor que haya sido publicado acá. Estamos muy felices de ello. Queremos también agradecer a nuestros editores acá, a nuestras editoras, a este espacio hermoso en que hemos podido conversar. Gracias. Me emocionaste, yo estaba llorando, por eso estaba así. Muchas gracias, y ahí podemos conversar ahí informalmente. Gracias.